Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza y también este programa televisivo y radial donde estamos enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que anda con él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde hoy continuamos con nuestro estudio en la palabra del Señor en Mateo capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, por favor, y mientras que se vayan ubicando, le queremos extender una invitación cordialmente a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia y nosotros estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, la parte baja, en el edificio 305, en el quinto piso, donde hay un ascensor y nuestros cultos son los domingos, escuela dominical a las 9 a.m. y el culto principal comienza a las 10:30 en punto y luego nuestro grupo de oración que es los miércoles a las 6 p.m. Para más información simplemente comuníquese con nosotros a través del número que está en la pantalla y para nuestra audiencia radial el número es 993 093 959. Repito, 993 093 959. Y también le queremos extender una gratitud y expresar nuestra gratitud y nuestras gracias con la audiencia que está visitando a la iglesia a través de estos medios de comunicación en la radio y en la televisión. También nosotros enviamos diariamente nuestros programas por audio o por video de estas enseñanzas y una vez más se pueden comunicar en ese número que está en la pantalla para nuestra audiencia radial. El número es 993 093 959. Simplemente manda un texto y nosotros lo enviamos gratis cada día. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en Mateo capítulo 9. Esta es la tercera parte que estamos estudiando expositivamente. Mateo capítulo 9 versículo 1 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a la ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Cuál de los es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios y que había dado tal poder a los hombres. Si te recuerda, en la última sesión, en la segunda parte de este estudio, hoy estamos en la tercera parte, tuvimos hablando de este asunto que Jesús nunca dejará de reconocer la fe persistente. ¿Escucharon? Jesús nunca dejará de reconocer la fe persistente. Él vio la fe de esos hombres. ¿Cuáles hombres? Los 4 hombres que estaban encaminando la camilla, ¿te recuerdan? Y el paralítico estaba ahí sentado, amarrado, no, asegurado. Subieron al techo, abrieron un hueco y lo bajaron, ¿no? Y Jesús vio la fe persistente de estos hombres, ¿no? No podía ignorarla. Era imposible para él ignorar la fe de estos hombres, ¿no? La fe de ellos los había llevado a persistir y abandonar. Les era impensable lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Persistieron hasta que llegaron a él. Ahí está. Ahí está una de las grandes lecciones aquí en este relato. Que mucha gente, ellos intentan, pero no hacen. Tenemos que persistir, que a pesar de toda la evidencia a la vista natural,
que aparece que así no es, tenemos que persistir en adelante creyendo, aferrándonos en lo que dice el Señor en su palabra, pero más importante, la fe en la persona de Jesús, porque Él es la palabra. Note que la fe de los amigos, note que la fe de los amigos siempre influye, así no es, influye y tiene peso en la salvación de los indefensos y faltos de esperanza. Fue la fe de ellos, de estos 4 hombres, ¿no? Lo que salvó a este hombre, un paralítico. Y tenemos que, ¿cómo lo digo yo? Tenemos que salir de las paredes de nuestras iglesias y nuestros hogares, ¿eh? y traer los indefensos y los desesperados a Cristo. Cristo honrará nuestra fe y nuestra confianza en Él, salvará a los que llevamos a Él. Aquí está el desafío grande de las iglesias hoy en día. Estamos cómodos, encerrados con los brazos cruzados dentro de las 4 paredes, siendo religiosos, para Dios que significa absolutamente nada. Sabe que los religiosos siempre se convierten peligrosos. Y la razón es porque ellos comienzan a depender de su autojustificación, su autosuficiencia, de creer que Dios lo acepta simplemente porque no son ladrones, no son mentirosos, no están defraudando, no están robando, no están cometiendo homicidio, bla, bla, bla. Pero mira bien también lo que no están haciendo. No están siendo hombres y mujeres de fe, no están llevando la palabra a las calles, no están llevando la palabra al mundo, que en cuanto es un mandato de parte de Dios, en cuanto no es una recomendación, una sugerencia. Muchos religiosos se convierten peligrosos porque nunca viven la fe que ellos pretenden de decir que están dependiendo. Y quiero también que notes también en estos versículos que estamos estudiando, que quiero que usted note la compasión de Jesús. La mayor necesidad de este hombre discapacitado era ¿qué? Era el perdón de sus pecados. Escúcheme bien, amigo. A cada uno de ustedes que me están sintonizando a través de la vista de esta pantalla, a través de la radio, de oír mi voz, escúcheme bien, la necesidad más grande que cada uno de ustedes necesita es el perdón de tus pecados. Y fue lo primero que hizo Jesús. Le perdonó sus pecados, no los sanó, le perdonó los pecados primero. ¿Y por qué? Porque era lo más importante de las 2 cosas. Pero note que estos amigos, los 4 que llevaron a la camilla, y el paralítico ya tenían fe, o nunca hubieran llegado delante de él. Para que uno le sean perdonados los pecados es preciso tener fe. Sí, Señor, yo creo que tú me puedes perdonar. Ahora, escúcheme. Todos nosotros necesitamos perdón de nuestros pecados, porque todos hemos pecado y seguimos pecando. Escuche bien lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31. Dice esto: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel, perdón de pecados. En ese mismo libro de Hechos capítulo 13, versículo 38, dice: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os ha anunciado que el perdón de pecados. Note lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Note, Jesús tiene compasión. Compasión por todos los hombres, todas las mujeres, incluso por los descorteses. Los descorteses. Jesús tiene enorme compasión ante una fe que lo busca sinceramente, y cree en él. Lo que Jesús busca en un hombre, en una mujer, y lo que ve en él es que fe.
y la fe que impulsa al hombre a buscar a Cristo con todo el corazón. Note bien que estos hombres, para la religión, para los religiosos, ¿no? Estos 4 hombres llevando a este paralítico, en total eran 5 hombres, eran descorteses. Le faltaba educación. ¿Mm? ¿Cómo es que se atreven a tratar de interrumpir, ¿ves?, una ceremonia religiosa, una enseñanza religiosa? Pero el mismo pueblo, escuche bien, los mismos religiosos, porque ese es el problema con la bola de los religiosos, y ¿sabe qué? Y las iglesias, muchos, escúcheme, muchos nosotros también, que somos una bola de religiosos, ¿ves?, también demostramos descortés a los necesitados. Era obvio que estos 4 hombres estaban encaminando un hombre en una camilla que era un paralítico. Pero no le permitían pasar. ¿Por qué? Porque la ceremonia, los rituales son más importantes que la necesidad real de un hombre. Y estos hombres se acercaron a la casa donde estaba enseñando a Jesús y nadie le dio paso. ¿Qué hicieron ellos? En su descortés, subieron arriba, hicieron un hueco, ¿ves?, y bajaron el paralítico. Ahora imagínense la escena que se está pintando aquí. Estos hombres no podían haber sido más descorteses a no esperar su debido turno. Pero ¿cuándo iba a esperar su debido turno? Si todo el mundo era un gentío que no le iban a permitir pasar. Probablemente lo consideraron egoístas y centrados en sí mismos en adelantarse en esa manera. Pero en su corazón estaban clamando desesperadamente en favor del amigo que ellos tenían, que era un paralítico acostado en esa camilla. Probablemente el paralítico no podía estar más avergonzado, pero estaba desesperado, de modo que estuvo dispuesto a soportar la vergüenza. Así no es muchas veces con la gente. Tienen que escoger, tienen que decidir, ¿no? Avergonzado y desesperado. ¿Cuál de los dos tiene la tendencia de empujarnos así a la situación de cumplir con nuestras necesidades? La desesperación muchas veces. Mira, aquí hay una tremenda lección para nosotros. Porque una de las cosas que se nota con Jesús, el Cristo, el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, Jesús Dios, Dios hombre, hombre Dios, es que Jesús no regía, sí, así lo quiero decir, Jesús no regía sus enseñanzas, sus predicaciones, sus cultos, su servicio por la ceremonia y el ritual. Él no hacía eso. La religión sí lo hace, pero él no lo hacía. Estos hombres interrumpieron lo que estaba haciendo. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque estaban necesitados y buscaban desesperadamente su ayuda. La ceremonia y el ritual nunca, escúcheme, la ceremonia y el ritual nunca pueden reemplazar, ¿ves?, la compasión. Lo voy a repetir. La ceremonia y el ritual nunca pueden reemplazar, ¿ves?, la compasión. Por eso muchas veces los religiosos son peligrosos. Porque por aferrarse a lo que ellos quieren hacer, este ritual, esta ceremonia, no se cumplen muchas necesidades. Ahora, eso no quiere decir que la ceremonia y los rituales no tienen su lugar. El problema es cuál es más importante. ¿Cuál de los dos? La iglesia, escuchen bien, la iglesia tiene que mantenerse abierta al mensaje de compasión. Y la compasión siempre tiene que anteceder a la ceremonia y el ritual. El suplir la necesidad siempre tiene que preceder la ceremonia y el ritual. Es un hecho conocido, pero una práctica revolucionaria. Te quiero mostrar algo. ¿Qué era lo que ellos necesitaban más? ¿Que este hombre pudiera caminar o sus pecados pudieran ser perdonados? Y la verdad es que ellos lo llevaron con el propósito, porque tenían fe, de que este hombre pudiera ser sanado. Pero Jesús los vio a ellos y él vio que él necesitaba sus pecados perdonados primero.
Permíteme, mira, ahora, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de el perdón de pecados? Ahora, escuche bien, todo lo que me están sintonizando en este momento sabe muy bien que tú eres un pecador. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Todos nosotros, incluso nosotros necesitamos. Porque el hombre que muere en sus pecados y no ha sido perdonado es un hombre condenado. Y tú y yo no tenemos el lujo de tomar ese riesgo de pasar de esta tierra, ¿ves? Y entrar en la vida eterna sin el perdón de pecados. Ahora, ¿qué es lo que significa perdón de pecados? Y una vez más, yo no estoy metiéndome en el paquete y en la política de las iglesias, de las religiones. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ambas, la Biblia católica y la Biblia protestante, dice la misma cosa. Permítame. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, por favor. Quiero enfocarme en un versículo ahí. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi... Ahora, Cristo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Ahora, quiero que note aquí esta palabra perdón, ¿no? Ahora, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, con un poco de árabe y siriaco, ¿no? Pero ahora que lo tenemos traducido en español, pero esta palabra perdón nos debe de hablar de algo más profundo, de ojalá que esto pase. Esta palabra perdón en griego, aquí en este texto, Mateo capítulo 26, versículo 28, ¿ves? En el Nuevo Testamento es la palabra afesin en griego, A-F-E-S-I-N, A-F-E-S-I-N, afesin en griego. Y esa palabra quiere decir despedir, quiere decir enviar lejos de uno. Mira, como digo, el mal. Sí, el mal es cortado, es enviado y enviado lejos del malhechor, ¿no? El pecado está separado del pecador. Ahora, mi pecado está separado de mi persona. Pero ¿dónde es? Pero el pecado siempre, escúcheme, el pecado siempre tiene que estar asociado con una persona. ¿Sí o no? Seguro que sí. El pecado no existe a las solas. El pecado no está soplando en el viento, en el aire. El pecado no viene a través de las gotas de la lluvia. El pecado siempre tiene que estar asociado con una persona. Y luego esa persona tiene que pagar el precio de haber violado la palabra de Dios. En el caso cuando Cristo perdona los pecados del hombre, ¿no? Escuche bien. Es afesín, es separado, el pecado es separado del hombre, separado de la mujer, pero te recuerda que dije que el pecado tiene que estar asociado con una persona, y ese pecado es transferido en el mundo espiritual a la persona de Cristo, como si él hubiera cometido el pecado, pero él no lo cometió, y el pecado es acreditado a él. Él toma nuestro lugar, es la razón por que él fue a la cruz a morir y pagó el precio de nuestros pecados, como si él hubiera pecado, pero sabemos que él no pecó. Y la razón por que él es el único que puede soportar mis pecados sobre él es porque él es el único que es justo y recto, sin pecado. Eso es lo que significa perdón de pecados. Dios dice, voy a separarte de tu pecado y voy a llevar ese pecado a mi Hijo, que es el único justo y perfecto, que puede morir por tus pecados, porque yo no califico. ¿Entiendes? Eso es lo que significa perdón de pecados. Mira. Él dice aquí en versículo 28, Mateo capítulo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados, el afesín. Aquí hay
aquí hay cuatro ideas en el concepto bíblico del perdón. Número uno, existe la idea de que por qué se necesita el perdón, por qué se necesita el perdón. Hay gente que dice, no entiendo por qué necesito ser perdonado. Ahora, tenemos que tratar primeramente al principio esta idea del por qué se necesita el perdón. Bueno, el perdón es necesario, no es opcional. Es necesario debido a las malas acciones y la culpa y el castigo que sucede a ambos. Porque si yo no soy perdonado de mis pecados, vos no es perdonado de sus pecados, ¿ves? Usted está condenado a la muerte espiritual en el estado de perdición en el infierno siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Abre su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos nosotros, y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que muere en sus pecados, ¿ves? La única opción que él tiene, ¿ves? Es ser enviado al infierno. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo siguiente. Repito, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Jesús Señor nuestro. Permíteme, ahora, para que el que es perdonado de sus pecados, ahora nota lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice lo siguiente. Dice, por consiguiente, no hay ahora, escuche bien, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, para los que han sido perdonados por Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la primera razón. ¿Por qué es necesario ser perdonado? La segunda razón. Existe la idea de un perdón, de un perdón de una vez por todas. De una vez por todas. En otra palabra, un perdón total. Nadie puede dar un perdón total. Solamente Cristo lo puede hacer y lo hizo ¿dónde? En la cruz. Un hombre es perdonado de una vez por todas cuando reciba a Jesucristo como su Salvador. La creencia de Jesucristo es la única condición para ser perdonado de una vez por todas. Permíteme, abre su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente. Dice, en Él, Jesús, en Él tenemos, ¿no?, redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. De su gracia. Vamos a regresar al libro de Romanos. En Romanos capítulo 4. Y en Romanos capítulo 4 dice lo siguiente en versículos 5, 6, 7 y 8, ¿no? Romanos capítulo 4, versículos 5 hasta el 8. Escuchen bien lo que dice. Dice, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Qué obras tú puedes cumplir y hacer para recibir su perdón? No hay ninguna obras. Dice en versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, cuyas transgresiones, cuyos pecados, ¿no?, han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo y dice, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, es una buena pregunta y es una pregunta legítima y merece una respuesta, ¿no? Al recibir el Señor, lo que estoy diciendo es que, mira, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco todo lo que yo he hecho y aún sin fin de otra cosa que ya se me ha olvidado lo que yo he cometido. Pero yo reconozco que yo soy pecador. Y conforme a tu verdad, yo estoy en camino al infierno. Siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Señor, yo te pido el perdón de mis pecados porque reconozco que tú eres el único que me puede perdonar de una vez por todas. De una vez por todas. ¿Y qué significa de una vez por todas? Esta es la parte que
nos cuesta a comprender. ¿Mm? Para el razonamiento humano es incomprensible. Una vez para todas. Eso quiere decir que Jesús perdona tus pecados del pasado, del presente y del futuro. Dice, no entiendo. Te dije que te iba a costar entender. Una vez, ¿ves? Una vez por todas. En otra palabra, cuando Cristo perdona tus pecados, ¿y por qué lo perdona? Porque tú crees, tú eres el único perfecto, sin pecado, que puede pagar el precio de mi pecado de la muerte, para que yo pudiera evitar el infierno y entrar en el paraíso contigo. Ahora estoy perdonado de mis pecados. Ahora, eso no me da licencia para continuar pecando. Pero ahora mis pecados han sido separados de mí y puestos sobre por decirlo así, puestos sobre la cuenta de Cristo, sobre la persona de Cristo. Una vez más, no me da permiso, no me da licencia para pecar. Quiero que seamos claros en esta cosa. Pero ahora tengo la habilidad, cuando yo peco, Señor, perdóname. Recordarle, cuando yo pido perdóname, le estoy recordando que he sido perdonado ya en el pasado. Y porque es vida eterna, escuche bien, no es vida temporal. Vida eterna quiere decir de una vez para todas. Ahora note bien. Ahora, el tercer punto. Existe la idea del perdón que mantiene la comunión. El perdón que mantiene la comunión. En otra palabra, existe comunión, ¿no?, entre Dios como Padre y el creyente como su hijo. Cuando el niño hace mal, la comunión se altera y se rompe, si no, entre un padre y un hijo. Ahora, la condición para restaurar, ¿no?, la comunión es confesar y abandonar el pecado. Permíteme, abre su Biblia en los Salmos, capítulo 66, versículo 18. Salmos, capítulo 66, versículo 18, dice lo siguiente. Dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me la escuchará. ¡Wow! ¿Por qué? Porque he sido perdonado. Mira, abre su Biblia en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13 dice esto. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia de él. Vamos a rezar y abre su Biblia en el Nuevo Testamento. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora la cuarta idea. Existe la idea de una liberación de la culpa. Esta es la parte que nos cuesta entender también. Es la liberación de la culpa. Mira, yo reconozco que he pecado y es mi culpa. Y eso está claro. Yo creo que todos nosotros reconocemos eso. Pero la liberación de la culpa, cuando yo peco y soy perdonado, ahora ese pecado está separado, removido de mi persona y se le aplica a Jesús en su cuenta. Y como Él no tiene conciencia de culpabilidad, ¿entiendes? Yo sí. Ahora soy liberado de la liberación de la culpa de ese pecado porque está acreditado a Él. Esta es una de las diferencias entre el hombre que perdona a un hombre y Dios perdona a un hombre. Mira, yo te perdono. ¿Cuántas veces tú has oído o has escuchado a alguien decir, yo te perdono, pero no se me va a olvidar? ¿Verdad? Así no es muchas veces. Ahora, eso no es un perdón, pero así nosotros lo tratamos muchas veces, ¿no? Ahora, pero cuando Dios no te perdona, Él jamás ve tu conciencia y tu culpabilidad en ese acto, ese delito, en ese pecado.
porque ahora ha sido transferido a la persona de Jesús. Esto es lo que significa el perdón de pecados, ¿no? Ahora, un hombre puede perdonar, ¿no?, a una persona por hacerle daño, pero nunca puede eliminar, escuchen, pero nunca puede eliminar la culpa que siente su amigo. ¿Me entiendes? Ahora, vamos a decir que yo peco contra tu persona. Y tú me dices, yo te perdono. Chévere, gracias. Gracias que me perdones. Pero yo todo eso, a pesar que he sido perdonado por ti, pero tú no puedes quitarme la culpa de ese pecado. Me puede perdonar, pero cuando Dios perdona, Él hace dos cosas. Él te perdona del pecado y te quita la culpa también. Y a menudo no puede eliminar el resentimiento que siente dentro de su propio corazón. Solo Dios puede eliminar la culpa y asegurar las cosas, ¿no? Y también la eliminación del resentimiento, y Dios hace ambas cosas. Dios perdona y borra la culpa y el resentimiento. Él lo hace, porque lo hace en la persona que me perdona y lo hace en mí. Abre su Biblia en Salmo 51. Salmo 51 en versículo 2. Y me estoy dirigiendo a una audiencia con el propósito que tú captas. ¿Ves? Nosotros no estamos hablando de ninguna religión. Estamos hablando de una relación con Dios que Él te puede perdonar. En Salmo 51, versículo 2 dice esto, dice, lávame por completo, no a medias. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame, quítame la conciencia de culpabilidad, quítame la culpa y el resentimiento, quítamelo todo. Y Él es el único que lo puede hacer. Como ser humanos, tú y yo no tenemos esa capacidad. En ese mismo Salmo 51, baje hasta el versículo 7. Mira lo que dice versículo 7. Mira, en versículo 7 dice, más bien, ¿sabe qué? Vamos a continuar. En versículo 7 hasta versículo 12. Salmo 51, versículo 7 hasta el 12 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Esta es la esperanza que tenemos. Ahora, permíteme, abre su Biblia en Salmo 103. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12, mira lo que dice. Dice, ¿cómo está? Dice, ¿cómo está de lejos del oriente y del occidente? Wow. Del oriente y del occidente. Él dice, ¿cómo está de lejos del oriente y del occidente? Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Wow. Imagínate esta pelota, esta tierra, este planeta en el tú y yo estamos viviendo. Y lo que Él dice que Él nos separa de nuestros pecados, del oriente al occidente, ¿no? Y en el mundo espiritual nunca se unen una vez más. Como está de lejos del oriente del occidente, más así alejó nosotros nuestras transgresiones de Él. En 1 de Juan, vamos a regresar al Nuevo Testamento, por favor. En 1 de Juan, capítulo 1, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no?, para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y ahí está la clave. Si es que confesamos nuestros pecados. ¿Cuánto orgullosos no quieren reconocer sus pecados? Muy bien, ahora por fin llegamos al Mateo capítulo 9, versículo 13. Hemos invertido ya
Mucho tiempo en versículo 1, versículo 3, versículo 2, perdón, ahora estamos en versículo 3 y llegamos al tercer punto de nuestro bosquejo en el cual está estructurando esta enseñanza. Punto número 3, estamos hablando de el poder de Jesucristo, el poder de Jesucristo, el poder de Jesús para perdonar pecados fue cuestionado por la bola de religiosos y siempre ha sido así. En Mateo capítulo 9, por favor, vamos a regresar a nuestro pasaje principal y dice aquí en versículo 3 lo siguiente, dice, y algunos de los escribas, los religiosos, decían para sí, este blasfema, este blasfema. Mira, estos religiosos acusaron, esto es lo que me llama la atención, que estos religiosos, ¿ves?, acusaron a Jesús, ¿no? Silenciosamente, ¿no? Silenciosamente de blasfemia en sus pensamientos. Y note que fueron los religiosos quienes pensaron que Jesús no podía perdonar pecados. Y ese pensamiento fue susurrado de boca en boca entre ellos. Aún hoy, muchos piensan así igual. Creen que es la iglesia la única que te puede perdonar. Mira, escúcheme bien. Y algunos se van a molestar conmigo, yo entiendo, yo comprendo eso. Mira, ninguna iglesia, ninguna religión puede perdonar tus pecados. Tiene que ser Dios y solamente Dios. Ahora, cuando tú estudias la Biblia, ¿no? Y no importa si estamos hablando de la Biblia protestante, ¿no? O estamos hablando de la Biblia católica. Mira bien, estas dos Biblias, la católica y la protestante, ¿no? Escuche bien. Dicen la misma, estas dos Biblias dicen la misma cosa. Ninguna de ellas dos enseña, ni siquiera, no hay ni un solo versículo, escúcheme, no existe ni un solo versículo en ambas Biblias que implícitamente, mucho menos explícitamente, indica que la iglesia puede perdonar tus pecados. Eso no existe. Estas son las invenciones de los religiosos. Escuchen bien. Ahora, sobre estos religiosos están en la casa, cuando estos 4 hombres bajan el paralítico y él dice, tus pecados son perdonados. Y ellos comenzaron a susurrar entre ellos y tienen su pensamiento. Pero como Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabe todo, omnisciente que dice que lo sabe todo, ¿no? Tiene todo conocimiento, él pudo leer sus pensamientos, ¿me entienden? Y aún hoy, muchos en las iglesias, a mí no importa qué iglesia estoy hablando, piensan igual. En la intimidad de su corazón piensan que Jesús realmente no puede perdonar pecados. Solamente la iglesia puede perdonar. A pesar que no tienen ni siquiera un texto, un versículo que dice eso. Mira, tienen ese pensamiento y tal vez lo susurran a su cónyuge, a sus alegados, ¿no? Diciendo que Jesús realmente no es el Hijo de Dios, aquel tiene poder, que tiene el poder para perdonar pecados. Y así son muchos hoy día en las iglesias. Si el pastor o el sacerdote no me perdona, por medio de la iglesia no estoy perdonado. Yo no sé de dónde rayos sacan eso porque no existe en ninguna de las Biblias. No existe. Más bien, ¿sabe qué? Te hago el desafío. Búsquemelo. Y no lo vas a encontrar. Piense conmigo algo. A ver. Sepa que la creencia íntima de muchos es una paradoja. La creencia íntima de muchos es una paradoja. Primeramente, muchos realmente no creen que Jesucristo viva. No lo creen. Que Él sea el Hijo de Dios, que sea Dios encarnado en el cuerpo humano, que resucitó de la muerte y está sentado a la derecha de Dios. Tú hablas con muchos, y yo estoy hablando de aquellos que van a las iglesias, y esto es lo irónico, ¿no? Porque sus creencias es una paradoja con lo que traspasa sus labios, con la cosa que dice. Y le cuesta creer. Mira, en el Evangelio de Juan, abre su Biblia en Juan. En Juan capítulo 3 dice esto.
En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, pero más tenga vida que vida eterna. Muchos lo dicen, pero no lo creen en su corazón. En el Evangelio de Juan, ese mismo Evangelio, vete Juan capítulo 10, versículo 36. Repito, Juan capítulo 10, versículo 36, dice lo siguiente, dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Jesús nunca tuvo que pelear con los paganos, nunca tuvo que pelear con los incrédulos, siempre era con la bola de religiosos. Y los religiosos existen por todas partes, en todas las iglesias. En ese mismo libro de Juan capítulo 11, el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25, 26 y 27, por favor. 25 y 27 dice esto, Juan capítulo 11 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el que viene al mundo. Hubo una persona que dice, sí, yo lo creo. Es una pregunta. Cuando tú dices que tú crees, tu vida, cuando tú permites que las palabras traspasen tu labio y dices, sí, yo creo. Pero mi pregunta es más sencilla. ¿Tu vida es un reflejo verdaderamente de las palabras que traspasan tus labios? ¿Sí o no? Su vida debe ser sí, sí o no, no. Pero tenemos un juego aquí de sí, no, no y sí. Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice esto. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros que la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que tú crees que nosotros hacemos aquí diariamente en los programas aquí en la televisión, en la radio? Y también en el internet y en Facebook y todos esos lugares. Lo que estamos haciendo es llevando a cabo el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacerlo. Pero la gente dice, esta es una bola de fanáticos religiosos, aleluya, están medio locos. No, no, no. Es que Dios nos llama a nosotros a cumplir el ministerio de la reconciliación. Permíteme un momento. Vamos a ver si podemos entrar un poquito más a fondo de este asunto. En Mateo capítulo 9, versículo 3, vamos a rezar Mateo capítulo 9, versículo 3, donde él dice, y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Uno de los escribas. Bueno, ¿quiénes son los escribas? Permíteme, te quiero pintar un cuadro. Bien. Abre sus Biblias en San Lucas capítulo 6, versículo 2, por favor. Abre sus Biblias en San Lucas capítulo 6, versículo 2. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Ahora, los escribas estaban asociados con la ley. Y la ley de los escribas y de los fariseos. Eran dos grupos de religiosos, ¿no? Y probablemente estos fariseos que estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 6, versículo 2, eran escribas, ¿no? Por la profesión de los escribas, a veces se los llamaba maestros de la ley. Eran los hombres más devotos a la religión de la historia. Y pertenecían a la secta de los fariseos. Pero no todo fariseo era escriba. El escriba era más un erudito, más educado que un fariseo promedio común, corriente. Ahora, ellos tenían dos funciones primordial, ¿no? Uno, los escribas copiaban la ley escrita, las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos copiaban, todo esto, y era de mano. Eran expertos. Eso es lo que ellos hacían, ¿no? Y eran muy estrictos
en su función de copistas, ¿no? Contando meticulosamente cada letra de cada palabra. Esta exactitud era necesaria porque Dios mismo había dado a la nación judía la ley escrita. Por eso, la ley no era solamente la palabra de Dios, era lo más grandioso, ¿ves?, en la vida de la nación judía. Se le ha considerado la más preciosa de las posesiones de todo el mundo. Consecuentemente, la nación judía estaba entregada en la preservación de la ley de la palabra. Pero un judío, mira, para un judío joven en esa época, no había profesión mayor que la ley del escriba. La segunda cosa que tú tienes que conocer de esta gente es que los escribas estudiaban, clasificaban y enseñaban la ley moral. De ellos surgió en los tiempos de Jesús la ley oral y la ley de los escribas. Ellos añadieron dos leyes más, ¿no? Era la ley compuesta de reglas y reglamentos. De hecho, había tantos reglamentos que precisaron 50 grandes volúmenes cuando finalmente fueron puestos en forma escrita. La gran tragedia es que a lo largo de los siglos los judíos comenzaron a poner la ley oral y la ley escrita, ¿ves?, sobre la palabra de Dios. Y es precisamente lo que ha hecho muchas iglesias hoy en día. Los escribas creían que la ley era la palabra final de Dios, igual como muchas iglesias hoy día. Todo lo que Dios quería que el hombre hiciese podía ser deducido de ella. Por eso deducían de la ley todas las reglas posibles y insistían en que la vida debía ser vivida conforme o conformidad con estas reglas que ellos habían inventado, ¿no? Y las reglas debían ser un estilo de vida también. La preocupación de los pensamientos del hombre. Al principio, estas reglas y reglamentos eran enseñados oralmente al principio, pero en el tercer siglo de la era cristiana se le dio cierta forma escrita. Ahora ¿cómo que esto sucede? Bueno, tú sabes que estamos hablando del judaísmo, ¿no? El judaísmo era la madre de todas las religiones. Y porque de ahí nace la ley, la Iglesia Católica Romana, del judaísmo, y de la ley y de la Iglesia Católica Romana nace que los protestantes, los evangélicos, los cristianos, etcétera, 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 ¿me entiendes? Pero en esa época, ¿no?, en el tercer siglo, que nace ahora 4 escritos grandísimos, ¿no? Y la halakot, en hebreo, la halakot eran reglas que debían regir el ritual de la adoración. Por esa razón tiene un montón de ceremonias que son igualitas que hoy día. Y había otro gran libro, ¿no? El Talmud, no Talmud, Talmud, ¿no? Y era compuesto de 2 partes grandes. Y luego había el Midrasham, que era comentarios sobre los escritos. Y luego el cuarto era la Haggadah, ¿no? Eran pensamientos referidos a los comentarios. Tú tienes que entender que aquí hay un montón de cosas que tenemos que captar lo que estaba pasando aquí. Esta gente convirtieron toda la relación personal con Dios en algo de rituales y ceremonias. Y ese es el bendito problema que tenemos hoy en día en muchas iglesias, en sinfín de religiones. Todo es ceremonia, es ritual. Pero no hay la predicación del perdón de pecados. Y es la necesidad más grande que tú y yo tenemos. ¿Reconoces que la necesidad más grande que tú tienes es el perdón de tus pecados?